Carpincha TV. Les damos la bienvenida a Carpincha TV, tu podcast ecofeminista de confianza. Soy Guadalupe Cuevas. Y yo soy Lila Andrea y la idea es hablar sobre las luchas ambientales y feministas de manera federal en Argentina porque no podemos defender lo que no conocemos. Este es nuestro episodio número 5 de la segunda temporada y hoy vamos a charlar con Renata Nicora Chekin, que es bióloga, miembro de Defensores del Pastizal y becaria postdoctoral de la Universidad de Aarhus en Dinamarca. Y desde allí nos contactamos con ella. Gracias, Renata, por tomarte este rato para charlar con nosotras. Sí, y para empezar esta entrevista queríamos preguntarte qué características e importancia tienen los pastizales para el ecosistema de Corrientes. Bien, para Corrientes y en realidad para cualquier región del mundo es importante, más allá del tipo de ambiente, sea pastizal, humedal o bosques, que estos ambientes naturales estén poco modificados. Porque cada vez que uno ve, por ejemplo, un pastizal, ve ciertas especies de plantas y animales que por muchísimos años fueron evolucionando en una suerte de equilibrio, entre comillas, porque no es un equilibrio real, pero sí que tienen ciertas relaciones y que están directamente relacionados con el tipo de suelo, con el régimen de precipitaciones de un lugar, y todo esto se fue dando por tantos años creando relaciones entre ellos que son saludables de alguna forma, ¿no? Y cualquier tipo de actividad antrópica o cualquier tipo de actividad humana tiende a modificarlas. Entonces, cuando estas relaciones están poco modificadas, es que se pueden obtener ciertos productos que son aprovechables a su vez por los seres humanos, como el aire, como el agua, como los suelos fértiles, como poder obtener alimentos y medicina de la naturaleza. Entonces, todos los ambientes son importantes. Es importante conocer la diversidad de ambientes de un lugar y en particular en Corrientes los ambientes que más predominan son los pastizales y humedales. De ahí la importancia de protegerlos, pero no por eso dejar de lado los pocos bosques que nos quedan. Y ahora te vamos a hacer una pregunta literalmente de Carpincha TV. Vos tenés un trabajo que demuestra que, contrario a lo que podríamos pensar desde un pensamiento común, existe una interacción positiva entre carpinchos y pastizales. ¿Nos podrías explicar un poco más sobre eso? Sí, me gustaría saber primero por qué pensarían que es opuesta a la relación, porque sería negativo el impacto. No, en realidad más que lo que pensamos nosotras es como el Vox Populi, ¿no? Lo que por ahí empieza a decirse como se los dice invasores a los carpinchos de los lugares o que quizás... Son una plaga. Claro, que son una plaga, que se reproducen demasiado. Bien, sí, eso es. Tenía como esa duda, ¿verdad?, de por qué uno pensaría que es negativo. Lo que nosotros pudimos ver, que esto es un estudio que se hizo dentro de un área protegida, es que el impacto es positivo, o sea, que el pastoreo de los carpinchos genera diversidad. Lo que está, o sea, eso está en estrecha relación con la dinámica propia de los pastizales. Cuando un pastizal va madurando, o sea, hay distintos tipos de pastizales primero, ¿no? Pero bueno, generalizando, pastizales van madurando y se van encañando, se dice, ¿no? Es como que se van endureciendo las bases de los pastos y se va también acumulando mucha materia seca. Y esto no permite que otras especies que viven por debajo de estos altos pastos puedan vivir. Entonces hay una pérdida de diversidad y muchas veces cuando hay una pérdida de diversidad también hay menos recursos disponibles para otros organismos que están relacionados con esas especies que ya las dejamos de ver por este encañamiento o por esta acumulación de materia seca. Entonces, estos carpinchos, al comer, mantienen los pastos bajos, ¿no? Esto igual es algo que se da en parches, no es que vienen los carpinchos y arrasan con hectáreas y hectáreas de pastizal, sino que ellos pastorean y ahí es como
bajan el nivel del pasto, crecen muchísimas otras especies que pueden llegar a tener flores y frutos y así eso, disponibilizar recursos para otros seres. Y no solamente es por el pastoreo, sino que también estos carpinchos van defecando, lo cual aporta nutrientes y también aporta semillas. Entonces ellos van moviéndose y a la vez van dispersando semillas, lo cual a su vez también va a incrementar la diversidad de plantas. En este estudio también se pudo comprobar que es necesario un herbívoro también más grande, ¿no? Que es algo que por ahí en Corrientes hay poco, porque los carpinchos pueden generar estos mini disturbios, ¿no? Con la herbivoría hasta cierto punto, pero hay pastos que son mucho más altos, que están en un estadio posterior, o sea que son mucho más maduros y ya estos carpinchos no son capaces de comerse estos pastos, entonces de alguna forma se ve que es necesaria o una reintroducción de un herbívoro de gran porte o, bueno, potenciar de alguna forma las poblaciones de los herbívoros que ya existen en el lugar sean preferiblemente nativos, ¿no? Claro que sí. Sí, decime. Sí, bueno, no, decía, el servicio que hacen los carpinchos al lugar donde habitan, ¿no? Que una no lo tiene previsto ahí, ¿no? Porque generalmente lo que se sabe de los carpinchos, por lo menos desde las ciudades, como invasores, ¿no? Porque están acá, ¿no? Y realmente son animales que están haciendo que el ecosistema funcione, ¿no? Claro, y la importancia de esto que decís, ¿no? De herbívoros que sean nativos del lugar, ¿no? Porque también puede traer otros problemas si traes otra especie que no es nativa del lugar. Sí, totalmente, y sobre todo si son especies invasoras, porque por ahí hay especies que son exóticas, pero que son posibles de controlar porque no se tienen, no sé, tasas no tan altas de reproducción, por ejemplo, o que no encuentran por ahí en el ambiente donde son introducidas las condiciones como para poder dispersarse, que esto puede pasar tanto en animales como en plantas. En Corrientes se da con el pino, con varias especies de pino que son, además de ser exóticas, porque son del hemisferio norte, son invasoras, o sea, porque no es posible controlarlas. Y hoy en día están realmente invadiendo toda la provincia porque, bueno, particularmente el pino tiene semillas que se dispersan con el viento. Claro. Entonces, ya hay unas 700.000 hectáreas de deforestaciones en Corrientes entre pinos y eucaliptos, ¿no? Pero imagínate todas esas hectáreas de pino semillando y todo esto dispersándose con el viento y estas semillas llegando a lugares que originalmente no estaban pensados para forestaciones. Por ejemplo, un campo ganadero que se encuentra al lado de una forestación está siendo actualmente invadido por pinos y Corrientes tiene una de las tasas más altas de crecimiento de pinos a nivel mundial. Entonces, eso nada más como un ejemplo de lo que es realmente una invasión y de lo que es una catástrofe, ¿no? O sea, los carpinchos no serían una preocupación en este caso. Y sí, por ahí entiendo que en las ciudades, o sea, no, en las ciudades no, por ahí en los lugares donde la gente tiende a construir y a sentarse puede parecer una invasión, pero en realidad somos nosotros los que estamos avanzando sobre los ecosistemas, ¿no? Sobre los lugares naturales. Claro. Bueno, nos gustaría que nos cuentes, y le cuentes a quienes nos están escuchando o mirando, sobre las investigaciones que venís haciendo del bosque seco. ¿Qué características tiene, la diferencia con otros tipos de bosque y la importancia que tiene para el territorio? Bien, yo ese trabajo lo empecé durante el doctorado y en realidad mi idea o mi objetivo era estudiar un bosque ribereño que hay en Corrientes que está sobre el río Paraná y quería generar información sobre este bosque en particular porque veía que no había información detallada, ¿no? Entonces empiezo a hacer inventarios forestales y cuando analizo la información y empiezo a relacionar las especies que se encuentran en este bosque, las empiezo a relacionar con otras comunidades boscosas de la región, llego a la conclusión, siempre en singular, pero siempre estos son trabajos de equipo, ¿no? Cuando hablamos de los carpinchos, es un trabajo del que yo simplemente colaboré y formé parte, pero hay muchas personas implicadas, lo mismo cuando es un doctorado. Y nada, relacionando las especies con otras comunidades boscosas, me di cuenta de que estaba más relacionado con los bosques secos estacionales.
Estos bosques, o sea, que están más relacionados a los bosques secos estacionales que, por ejemplo, a los bosques misioneros o los bosques chaqueños, ¿no? Y me pareció súper importante poder hablar de esto y demostrar esto porque son bosques que están muy poco estudiados o muy poco valorados a nivel Latinoamérica, por lo menos son bosques que están desde México hasta el norte de Argentina, ¿no? Hasta Corrientes por lo menos, y no se sabe de ellos, o sea, realmente por lo menos en Argentina se sabe muy poco, se los menciona muy poco, son bosques que realmente existen, están ahí, pero fueron siempre pasados desapercibidos porque no son muy llamativos, o sea, no son como los, no sé, no es como hablar del Amazonas o como hablar de los bosques tropicales, que por ahí hay mucha más exuberancia, y estos tienen otra fisonomía, o sea, son bosques que son deciduos, o sea, que pierden las hojas durante la estación seca. Entonces, por ahí hace que quizás sea menos llamativo estudiarlos. Y por otro lado, también hay mucha gente que sí los estudia, pero de que no termina de hacer la conexión con estos bosques que están en toda Latinoamérica, pero están muy fragmentados. Entonces también eso hace que a nivel local pase desapercibido porque vamos a tener un tipo de bosque, como por ejemplo, no sé, un quebrachal, que es mucho más conocido, ¿no? Y de repente podemos tener como pequeños parches dentro, ¿no? Es como que está inmerso o está siempre en los límites de otro tipo de bosque. Entonces puede llegar a parecer incluso como una rareza que estas especies estén ahí, pero tiene que ver un poco con la evolución de estos bosques en Latinoamérica, ¿no? Que se da por un cambio climático durante el último periodo glaciar, que fue, o sea, el ambiente se vuelve mucho más seco, entonces se retraen los bosques más húmedos, como por ejemplo los bosques amazónicos, y se dan las condiciones para que avance el bosque seco. Pero bueno, luego se termina el periodo glaciar hace unos 12.000 años y ahí comienza la transición hacia un ambiente mucho más húmedo y es cuando retroceden estos bosques, los bosques secos, estacionalmente secos, y hay un avance de los otros bosques más húmedos. Entonces hoy lo encontramos como parchecitos en toda Latinoamérica, pero existen, y si uno analiza a nivel de florísticos, a nivel de especies de las plantas que lo componen, hay una relación entre todos estos bosques. Y porque es importante, ¿no? Porque es importante por ahí hacer un trabajo detallado y de poder relacionar con otras comunidades boscosas, porque es un bosque del que no se hablaba en Corrientes al menos, y entonces al mencionarlo, al decir que existe, estamos dando un valor y además estamos poniendo en evidencia de que hay mayor diversidad de la que se conocía en la provincia y que es necesario proteger este bosque porque es algo que no se encuentra dentro de parques nacionales o de áreas protegidas que existen actualmente, ¿no? O sea, al incrementar la diversidad uno tiene que también tomar ciertas medidas para que todos los ambientes sean protegidos. Bueno, acá representados. Siempre decimos nosotras que no se puede defender lo que no conocemos, así que es re importante todo lo que nos contás y en dónde se metieron, ¿no? En esa zona no tan conocida. Está pasando por la cámara la gerenta de Z, que es la Michi, que se llama Mumi. Te aviso porque vas a ver una cola pasar. Yo no veo yo no las veo. Bueno, entonces cuando te llegue, cuando veas la nota terminada, vas a ver pasar a la gerenta, que está chequeando que todo esté bien. Bueno, ya algo nos adelantaste en esta charla, pero vimos que desde el espacio Defensores del Pastizal hicieron un documental llamado No son bosques, que muestra las consecuencias del avance del monocultivo forestal por sobre los pastizales y humedales en Corrientes. Contanos un poco qué situación pudieron visibilizar con este documental, qué impacto tuvo en aquellos lugares donde se proyectó y qué otras estrategias de luchas desarrollaron desde este espacio. Digo, que nos puedas ampliar algo de la que ya nos venís contando, ¿no? Dale, sí. Bueno, el documental surge en realidad como una herramienta para nosotras desde Defensores del Pastizal, porque ya veníamos empezando, ¿no?, a organizarnos, a hablar del tema, a ver qué podíamos hacer por la defensa de los pastizales, que como te dije es el ecosistema que predomina en la provincia de Corrientes. Y
Habíamos hecho mucho de educación en un principio, porque educación ambiental, porque si bien nosotros teníamos ideas y queríamos salir a la calle y a activar de una forma como un poco más combativa, nos dimos cuenta que necesitábamos el apoyo de la gente, ¿no? Porque somos otras pocas personas, ¿no? Y Claro. por ahí para realmente presionar a- al gobierno, a las instituciones, para que haya un cambio se necesita una- un grupo grande, ¿no? de personas para que la presión sea mayor. Y nos dimos cuenta de que no se conocía tanto, o por lo menos no se mencionaba en la provincia a los pastizales, ¿no? Y en realidad es algo, creo, generalizado, porque siempre hablamos de bosques, ¿no? Cuando uno piensa en la naturaleza, piensa en el bosque, en la selva. Cuando en Corrientes se dieron los incendios masivos en el 2020, la gente quería reforestar, Mm. y nosotros estábamos como muy preocupadas porque decíamos lo que más se quemó fueron pastizales. O sea, uno no puede ir a plantar un árbol en un pastizal porque está cambiando totalmente la situación. O sea, en los pastizales crecen o predominan otro tipo de plantas, ¿no? Que le dan esas características por las cuales nosotros reconocemos un pastizal y podemos diferenciarlo de bosques. Entonces, bueno, estábamos como muy lentamente organizándonos, organizando la información, viendo de qué forma poder transmitir estas cosas que estábamos aprendiendo nosotras también, ¿no? Porque si bien nosotras crecimos en Corrientes, realmente es algo que está muy invisibilizado y de lo cual no te hablan ni siquiera en la escuela. Quizás hoy sí, quizás haya cambiado la currícula, pero realmente no, es como una información que no se tiene. Incluso mucha gente que vive en Corrientes nunca visita los esteros de Liberá. eh, es así de invisibilizada que está. Entonces, en 2019 o 2018, no me acuerdo la fecha con exactitud, se aprueba una ley provincial en Corrientes que es una ley de promoción de pasteras, ¿no? Que lo que dice en resumen es que se ve de interés para la provincia la instalación de una pastera. Y también, bueno, se intenta ampliar el porcentaje de tierras que pueden ser vendidas a extranjeros. Y eso fue un quiebre para nosotras porque realmente nos parecía, o sea, ya mucho, ¿no? O sea, se venía algo enorme, ¿no? Tenés estas cantidades de monocultivos forestales, y con la instalación de una pastera es como que se cierra una cadena muy destructiva, ¿no? Para la provincia, para la naturaleza, para la cultura, para Corrientes en general. Entonces ahí decidimos viajar y visitar a la gente que está viviendo al lado de las forestaciones, ¿no? Y que su vida diaria se ve influenciada por los monocultivos, porque nosotros también veíamos esa falencia, que vivíamos todas en Corrientes, y si bien está bien, somos todas, su mayoría biólogas, y tenemos por ahí los fundamentos científicos, y uno puede salir a hablar, ¿no? Sí, con fundamentos, pero también nos parecía importante escuchar a la gente que está viviendo ahí, ¿no? También, qué sé yo, ir al territorio, ¿no? A ver esos ambientes que se estaban destruyendo, y cuando llegamos, si bien nosotros somos defensores del pastizal, y uno diría que solamente estamos defendiendo la naturaleza, o los pastizales, al llegar a estos lugares nos dimos cuenta de que, claro, la gente que está ahí la está pasando muy mal. Y es el primer paso, ¿no? O sea, poder intentar hacer algo por ellos, porque uno se siente responsable en algún punto, ¿no? Cuando ve la situación que están pasando estas familias campesinas. Y así es que empieza el documental, y decimos, bueno, vamos a empezar a grabar. Y fue todo realmente muy, muy, muy básico en un principio, pero fue como la idea inicial, el germen de todo, y concluyó en este documental que realmente el impacto que tiene en la gente que lo ve es profundo, ¿no? Porque hay muchas personas de Corrientes que no tienen idea de que esto está pasando, y es fuerte ser, o sea, escuchar los testimonios, ver cómo toda su vida cambió, toda su forma de vivir, de generaciones, de gente que realmente vive de la tierra. Cuando uno dice eso, es real, hay gente que vive de la tierra, que no tiene un oficio extra del que pueda valerse cuando
son desplazados hacia las ciudades o hacia las periferias de las ciudades porque el monocultivo está avanzando sobre sus propiedades, ¿no? Que son propiedades que son heredadas porque son generaciones y generaciones que han vivido siempre en un lugar y de una misma. Claro, es súper interesante lo que nos estás contando, ¿no? Desde el tema de saber diferenciar pastizal de bosque, ¿no? Como las buenas intenciones no necesariamente son las respuestas adecuadas, hasta ver cómo es el trabajo en el lugar donde están pasando las cosas y cómo se desconoce tanto. Eso nos dimos cuenta también un poco el año pasado cuando fuimos al encuentro plurinacional en Corrientes y queríamos ir a los esteros y mucha gente local no sabía ni siquiera cómo llegar y eso fue como un poco impactante, no estando allí. Y bueno, para finalizar la entrevista yo quería preguntarte qué implica para vos ser mujer militante, ambientalista y científica en un contexto donde nuestros derechos parecen ir en retroceso. Sí, bueno, empezando por el ambientalismo, siendo mujer y ambientalista, ¿no? Es realmente, yo siento que hay un ninguneo muy grande, ¿no? Hacia nosotras porque es como que no tiene valor nuestra palabra, nuestras intenciones. Digo, como ambientalista uno se organiza, crea grupos, forma parte de asambleas y es un ciudadano. O sea, yo soy una ciudadana más que veo el impacto de ciertas actividades humanas y no estoy de acuerdo, ¿no? ¿Y por qué mi voz no vale? ¿Por qué no pueden haber modificaciones en las formas de producción hacia algo mucho más inclusivo, ¿no? Esto digo en el ambientalismo en general. O por qué tengo que tener cierta formación recién para poder llegar a impactar o a estar en el Congreso o a realmente crear un cambio. Entonces ahí voy como a un siguiente paso que es, bueno, yo particularmente tengo la formación, o sea, digo, soy científica, soy bióloga, se supone que entonces tengo por lo menos formación en lo que tiene que ver con el estudio de la vida, con los ecosistemas, con las relaciones entre los seres vivos. Y así tampoco parece ser suficiente, ¿no? Se aplaude por ahí a una persona que crea una semilla transgénica, pero yo que te digo, mira, existen formas alternativas de producir, no es necesario desmontar, hay otras formas en que, a ver, que realmente hay formas alternativas de producir que tienen un menor impacto, ¿no? En la naturaleza y esto significa que a su vez va a tener un menor impacto en la salud humana. Y tampoco parece ser suficiente, y ahí, bueno, retroceso mucho más general, ¿no? Que sería un siguiente paso, que es el de financiamiento de la ciencia, ¿no? Que esto me parece el retroceso más grande en este sentido, porque realmente es negarle la posibilidad a la sociedad de encontrar respuestas a problemas o de poder encontrar mejoras, y realmente se le está negando información a la sociedad que, a ver, la ciencia o el sistema científico o los científicos no es que están separados de la sociedad, sino que toda la información que nosotros generamos tiene un impacto directo o indirecto en la sociedad. Entonces, eso me parece un retroceso enorme y bueno, en mi caso yo veo que todo esto está como escalonado, una cosa lleva a la otra, ¿no? Nosotros por ahí, desde Defensores, y por ahí, por haber yo formado parte particularmente de otras asambleas y de haber visto cómo el gobierno que sea con el que vos o la persona, el gobernante de turno, ¿no? Con el que vos te vayas a reunir, siempre intenta denigrar cualquier opinión que vos puedas tener como ambientalista. Entonces nosotros de Defensores, si bien nos parece injusto eso y no nos parece que tenga que ser así, pero dijimos, bueno, vamos a usar las herramientas que tenemos como para fundamentar de forma científica, ¿no? Porque digo, ya no me pueden decir que no tengo fundamentos o que está mal lo que estoy diciendo, tiene una base científica. Entonces por ahí de Defensores hacemos eso, es como, bueno, intentamos poner en palabras o usar información científica y traducirla a un lenguaje común para que eso le llegue a la gente y la gente a su vez tenga información
con esta base como para poder enfrentarse a la situación que sea, la persona que sea, el dirigente que sea, y que no pueda ser ninguneado, ¿no? Bueno, es muy interesante esto que dices, sobre todo en un momento en el mundo en el que vivimos como una gran oleada anticiencia, ¿no? Entonces, qué difícil tener los argumentos reales de la ciencia cuando los gobernantes nos están diciendo que la ciencia casi es una ficción. Sí, gracias Renata por este rato de charlar en Carpincha TV y gracias por todo el trabajo que estás haciendo para divulgar y para conocer nuestros territorios. Muchas gracias a ustedes por el espacio y me gustaría sí invitar, ¿no?, a todas las personas a que se unan a la lucha ambiental, que sea, o sea, independientemente del lugar donde estén, o sea, siempre cada región del país tiene una problemática ambiental particular y es bueno unirse a las asambleas ya existentes, es bueno informarse, pero no siempre hay que saber, o sea, porque también yo hablo con mucha gente y me dicen, no, es que yo no sé del tema, por eso no quiero activar, y para mí es todo lo contrario, o sea, ya querer activar es muchísimo y después entre todos nos vamos contando y vamos aprendiendo juntos, entonces es súper importante sumarse y todos realmente podemos sumar para cambiar algo, ¿no? Todos tenemos herramientas distintas que todas aportan a la lucha que sea. Así es. Está buenísimo, Renata. Activemos. Sí. Activamos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Y así llegamos al final de este episodio de Carpincha TV. Recuerden que se pueden suscribir a nuestro canal, darle like, compartirlo y así hacer llegar estas voces a diferentes lugares. Y si además si ustedes tienen alguna lucha que quieran visibilizar, por supuesto se pueden contactar con nosotras y allí hablaremos con ustedes y bueno, y que corra la voz para conocer más los territorios. Y si tienen la posibilidad de apoyarnos, está en nuestra descripción el alias a donde pueden donarnos. También pueden seguir nuestra página web donde está la anterior temporada y esta temporada. Y bueno, con nosotras sería hasta el siguiente episodio en este su podcast donde somos demasiado ambientalistas para el feminismo. Y demasiado feministas para el ambientalismo. Chao. Che, ese tipo está mirándonos hace como 20 minutos. ¿Qué querrá, no? Y está sacándonos fotos, por lo menos que etiquete, ¿no? Un boyerista. Sí. Debe pensar que somos seres de paz. ¿Y que no somos seres de paz? ¿Vos ayer mordiste algún calla? Bueno, por ahí estacionado en el medio del pastizal. O sea, está arruinando todo. Una colabora con el ecosistema, haciendo caquitas por ahí, repartiendo semillas. Y vienen te estacionan en cualquier lado. Un peligro eso. Hay que esperar a que no te estén dañando el servicio que vos haces al ecosistema. Pues vienen y te instalan un barrio privado. Humanos. ¿Qué saca fotos, che? Carpincha TV. Carpincha TV es un podcast de la campaña Ecosociedad Transfeminista creada en el taller de ecofeminismo en el Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias de San Luis 2022. Es producido por Concepto Z en Buenos Aires, Argentina, 2026.